Esta es la historia de hombres sencillos que entregaron su vida a Cristo. Se subieron a sus bicicletas y recorrieron montañas, llanos y valles, entregando el mensaje de salvación. No hubo lluvia, viento, nieve que les detuviera. Sus recorridos no los interrumpieron los ríos ni la falta de caminos. El amor por su Señor y por cumplir con la gran comisión los impulsaba, los hacía felices y los llenaba. Esta pasión los llevó a predicar hasta ser conocedor de la obra de la cruz a todo un país. En la década del 30, con el cisma que dividió el pentecostalismo en dos grandes bloques, se reordenaron los campos de todas las iglesias pentecostales, volviéndose más extensas las áreas que se debía predicar. La pasión por las almas impulsaba a los hermanos a realizar este trabajo sin medir tiempo ni distancia, pero la extensión, tan vasta, no daba para cubrirla en misiones pedestres. Fue así como en 1934, en medio del paseo del 18 de septiembre, unos hermanos voluntarios le piden permiso al pastor Saavedra de la iglesia en Sargento Aldea para predicar en sus bicicletas. El pastor ve que la gran comisión seguía siendo el motor de estos hermanos y solo cambiaba el método para llevarla a cabo, por lo que les autoriza, naciendo los voluntarios ciclistas de Sargento Aldea. A pesar de la relevancia que adquirieron con el tiempo, su nacimiento no aparece registrado en ningún libro oficial de la iglesia. Creemos que esto se debe a que en su origen solo eran una extensión del único grupo reconocido por esos tiempos en las iglesias pentecostales, que agrupaba a todos los hermanos y hermanas dispuestos para predicar el Evangelio, los voluntarios. Su única diferencia era la bicicleta. No aparecían aún las casacas ni las insignias. La primera misión ciclista documentada en la revista de la iglesia ocurrió en Argentina el martes 7 de enero de 1936. Un grupo de 5 hermanos, más el pastor Elías López, partieron en bicicleta desde la iglesia de Mendoza en gira misionera a la iglesia en Córdoba para visitar al pastor Murgues. Una misión titánica que abarcó más de 2.000 kilómetros y donde predicaron en más o menos 200 pueblos. Donde en todos los pueblos habían personas ávidas de conocer más del Evangelio, incluso en muchos lugares dejaron miembros probandos. Donde se enfrentaron a pampas arenosas, calores de 42 grados, temporales de lluvia, viento y granizo del porte de una frutilla, donde de los 6 misioneros uno se tuvo que devolver porque su bicicleta rompió su eje, donde en cada pueblo hicieron reuniones al aire libre, según el propio relato del pastor López en El Fuego. Retornaron a Mendoza luego de 46 días de haber andado lejos en sus máquinas predicando el Evangelio. Se daba inicio con esta misión a la importante labor de los ciclistas en la propagación de las buenas nuevas de salvación. La primera referencia documentada a los ciclistas en Chile aparece en el Fuego de Pentecostés número 92 de mayo de 1936, cuando muere el hermano Luis Contreras Vázquez de la iglesia en Sargento Aldea. En el relato se lee: el grupo de voluntarios también pagó su deuda de amor cristiano a este forzado siervo, formando con sus máquinas en el cortejo. Ya por noviembre de 1936 se escribe que en Curacaví atiende la misión de evangelización el grupo de ciclistas, que hace su visita cada 15 días y todo el pueblo oye con agrado a los hermanos. Íbamos domingo por mediodía a predicar. También pues lo juntábamos a las 4 de la mañana, lo juntábamos en Franklin. En las calles grandes. ¿Ya? Era un café grande que se amanecían ahí. Así que ahí los comíamos su media docena de sopaipillas con una cacha grande y ahí partíamos hacia Curacaví. Y en ese tiempo la cuestión de la calle estaba sin pavimentar. Y vuelta. Subíamos por la pura huella que dejaba el bus. Cuando venía el bus atrás, teníamos que salirnos de la huella por raso seguro. Y después para montar, pues subía y en piedra, hasta que nos costaba montar. Bajábamos la cuesta, a la bajada de la cuesta estaban todos los choqueros colgados. Varias veces nos fuimos lloviendo, predicamos lloviendo y volvíamos lloviendo. Íbamos subiendo la cuesta
y la lluvia, entonces el agua corriendo así y las ruedas tirándolo el agua por la espalda. Si una vez yo llegué, ya la florcita, menos mal que me tenía la ropa, todo. Mire, lo único seco tenía esta parte de aquí del estómago donde la llave, así que un pedacito seco, lo demás todo mojado. Yo era soltero, arrendaba una piececita y cuando llegaba a mi pieza, al llegar a la misión me arrodillaba, quedaba la poceta de agua ahí. Ni un resfriado, ni un estornudo, nada. Este trabajo se mantuvo de forma ininterrumpida mientras Curacaví era local de Sargento Aldea y continuó incluso después, cuando ya fue sede pastoral en 1953. Esta es una característica de los ciclistas, la atención de algún local de forma permanente. En 1947, los ciclistas de Concepción nacen en marzo de este año para asistir al recién inaugurado local de Aguas de Glorias de Marzo. En 1952, el pastor Benjamín Fuentealba organizaba el cuerpo de ciclistas de la iglesia de Talcahuano, asignándole la caleta Candelaria para abrir obra y edificar casa de oración en ese lugar. Como jefe de este grupo quedó el hermano Víctor Obregón, que luego sería pastor el Irquén. Llegamos a un año glorioso para los ciclistas, 1938. Conferencia de pastores en la ciudad de Illapel. Se dio inicio en esta asamblea a años donde los ciclistas comenzaron a ser partícipes de estas fiestas de la iglesia. El diario El Reflector de Illapel se hizo eco de lo que significó para la ciudad este evento, diciendo: pastores, guías y delegaciones de todo el país han invadido calles y paseos predicando la buena nueva. El público ha admirado la sinceridad de sus prédicas, la elocuencia y alta moralidad manifiestas, como los coros arrulladores de hombres y mujeres. Los caminos avanzaban lento en su construcción, y lo que no se hacía debido a su alto costo eran puentes. El costo de un puente en comparación a un camino es 20 veces más, por lo que lo poco que se invertía se ocupaba en hacer la ruta. Cruzar ríos era una de las dificultades a las que se enfrentaban continuamente los ciclistas. La experiencia que nos contaba siempre nuestro amado superintendente Valencia, que ellos habían invitado a una conferencia a Illapel. Y bueno, no habían camino como ahora, era camino de tierra y los ríos hay que pasarlo caminando, con la bicicleta al hombro. Y ahí nos contaba él de que cruzando el río Aconcagua, el hermano David Rodríguez, que era un hermano bajito, y él se lo llevó al río. Se lo llevó al río porque pasaron con la bicicleta al hombro, caminando. Y ahí dice, que contaba el superintendente, que se largaron todos a la orilla del río al clamor, clamando al Señor que librara al hermano, y no sé cuántas cuadras para abajo lograron salir y sacar al hermano del río y poder seguir a la conferencia en Illapel. Durante octubre de 1938, dos hermanos de Coquimbo, siendo uno de ellos el pastor Nicanor Molgas, ofrendan sus días de vacaciones para una misión de exploración en las provincias de Atacama y Huasco. Cabe destacar que por esos años no había iglesias en la tercera región, y aunque les fue negada la autorización en Copiapó para predicar, igual lo hicieron. Fueron 6 días donde recorrieron más de 450 kilómetros en bicicleta, andando por arenales, por el lado de la línea del tren para orientarse. Cabe recordar que Chile se conectaba por 9.000 kilómetros de línea férrea, versus los 325 kilómetros que habían solamente de camino asfaltado. El pastor Molgas nos cuenta que pasaron mucha sed, hambre, durmieron a la intemperie, pero concluye que estuvieron siempre aprendiendo del Divino Maestro y que esas lecciones y experiencias serían imborrables en sus vidas. Contextualizar los caminos se hace relevante. Desde Serena al norte no existía ruta. Se tenían que pasar unas cuestas para llegar a Vallenar y en el norte grande solo arenales, donde la intuición del conductor iba haciendo camino, ya que la chusca, arena fina, terminaba por borrar las planchas de zinc que marcaban la huella. Entre Chañaral y Antofagasta, los autos demoraban 2 días, lo que hoy se demora 5 horas. Pero escuchemos mejor al hermano Ignacio, que llegó hasta Potrerillo en bicicleta en el año 52.
En ese tiempo los caminos no eran pavimentados, sino que en muchas partes como arenales, así. Y con las mochilas. Pues. Claro, así que andábamos unos metros, el que iba adelante al suelo, seguía el otro, se metía en la arena al suelo, todo en el suelo, ahí hay que pasar la parte que está a la arena y ahí subir de nuevo en la bicicleta. Fíjate que en una parte anduvimos 30 kilómetros. 30 kilómetros, ¿qué 30 kilómetros? Todo el día, porque más pasábamos en el suelo que andando en bicicleta. Otro de los problemas que presentaba el norte era la distancia entre pueblos y casas para predicar. Para un grupo acostumbrado a comer después de trabajar, esto significaba pasar muchas horas sin comer. Claro, y tenía un sistema que decía, mientras no trabajemos, no comimos. Para el norte no es como ir para el sur. Las casas están a 10, 20 kilómetros de distancia. Así que, y no habían almacenes, no había ni una cosa en ese tiempo, así que pasábamos casi todo un día sin comer, pues. No hay ciclista que no haya sido probado con la comida, y es aquí también donde Dios enseña a dar las gracias en todo. Terminó la reunión, nos dieron un tecito, después del tecito nos echaron arriba un camión tolva, a los 12 que íbamos, y nos fueron a botar a las 1 de la mañana a la carretera. Y de las 1 de la mañana a la carretera, peladeando hasta Talca. Creo que 300 kilómetros. Hasta que llegamos a Talca a las 8 de la noche. Y como decíamos, hacía un diente nosotros por los ciclistas. Cuando lleguemos a la iglesia, ahí nos vamos a comer el becerro gordo. Y nos manda con el Manolito a la casa de una hermana andada toda de negro, una anciana. Y nos sentamos en un living, una mesita, era como un cajón azucarero. Y el ratito viene la hermana con un platillo, con 2 boleas. Pedimos la bendición. Nos comimos la brea y nos acostamos. Ese era todo el alimento. Y al otro día teníamos que estar a las 5 de la mañana reunidos en la carretera para salir rumbo a la otra iglesia. Como a las 11 de la mañana ya no aguantábamos, ya veíamos puras lucecitas. Así que Manolito le dijo al jefe, oiga jefe, pasa esto. Y el jefe sacó 2 ayuyas que llevaba en la mochila y nos dio una ayuya cada uno. Qué ayuya más rica. Todo el alimento. Y seguir peladeando para llegar a la otra iglesia. Y calladito. La formación del grupo de ciclistas de Calera el 11 de marzo de 1939, por quien era su pastor y además superintendente de la iglesia, el pastor Guillermo Castillo, le dio un impulso fundamental a este nuevo grupo para ser validado por los demás pastores como un grupo necesario para la evangelización. En el contexto de una iglesia que buscaba ser muy fiel a la manera como Mr. Hoover los había establecido. Parte de este grupo de ciclistas fueron el pastor Raúl Pérez como vicepresidente y el pastor Ramón González como tesorero. Es necesario destacar cómo eran estos primeros grupos de ciclistas. En enero de 1940, en una reseña a los voluntarios ciclistas de Calera, el pastor Castillo contaba que los hombres que formaban este grupo tienen un hogar formado y tanto en su experiencia cristiana como en su razonamiento en las cosas del Señor son hombres de peso. Entonces pasaron más o menos como 7 años para ser un predicador, 5 años para ser un ciclista. Entonces, ¿cuál era la idea de él? Que el grupo de ciclistas no es un grupo cualquiera, es un grupo de mucho peso, porque no tan solo hay un poco de liviandad por la confianza que se tienen uno con otro, sino que también hay mucha unión, mucha comunión, mucha amistad, mucho roce de hombre humano
cristiano. El superintendente Murgues también nos define las características de estos pregoneros de la palabra en un artículo. Él destacaba que en primer lugar el ciclista era un salvado y un predicador. Lo principal era que fuera salvado y limpiado con la sangre de Cristo. Y la parte suplementaria era la bicicleta, ya que en el mundo hay muchos ciclistas, pero que no pueden predicar porque no son salvos. El buen ciclista cristiano no es el más rápido ni el que más kilómetros recorre, sino el que hace la voluntad de Dios. En la conferencia de Rancagua de 1940 asistieron los ciclistas de los Andes, Tehualda, Ñuñoa, Puente Alto, Talca y Sargento Aldea. Todos estos valientes obreros vinieron anunciando las buenas nuevas de salvación a muchas almas por los pueblos y ciudades que pasaron, llegando a Rancagua con sumo gozo por el trabajo realizado. Durante este año se vivió una gran epopeya. 7 ciclistas de Calera, entre los que estaba el pastor Raúl Pérez, y 3 de Valparaíso, cruzaron la cordillera en bicicleta para visitar al pastor López. Este último contaba que fue interesante escuchar el relato de las aventuras del largo y accidentado camino cordillerano, que no está hecho para tan débiles máquinas, pero en todos los gallardos voluntarios se notaba el valor, fe y gozo espiritual de haber llegado al corazón de sus hermanos argentinos. Este tremendo sacrificio solo puede ser entendido por los salvados. En los años 50 los ciclistas de Sargento Aldea también realizaron esta travesía. Dentro de este grupo estaba el superintendente Valencia. Ellos salieron en bicicleta de acá, de Chile a Mendoza. Nos contaba, y antiguamente no había túnel para vehículos ahora como ahora, para cruzar la cordillera. Había que pasar o por el túnel del tren o por arriba por el Cristo. Y ellos cruzaron, dice, en bicicleta, llegaron al otro lado y nos pidieron una nevazón. Una nevazón que les contaba súper que llegó un momento en que no hallaban qué hacer porque se estaban congelando. Así que buscaron algunas ramas para hacer un fuego y sacaron las cámaras a las bicicletas y con ellas hacer fuego. Sacaron las cámaras a la bicicleta y con esas prendieron fuego y después de las cámaras los forros. Y con eso ellos pudieron hacer fuego y calentar a uno de los hermanos que se les estaba congelando. Entonces después, dice, de eso llegaron unos gendarmes argentinos a prestarle ayuda y no saben de dónde, dice que llegó un camión después y los trasladó hasta Mendoza. Pero pasaron una noche ahí en esas condiciones y tuvieron que llegar a este extremo de quemar los forros y las cámaras de la bicicleta para poder sacar al hermano que se estaba congelando. La iglesia de Linares recibía la conferencia en 1941 y los ciclistas de Sargento Aldea, Calera, Rancagua se hicieron presentes. En el relato de las impresiones de esta asamblea se escribe que especial labor de evangelización le cupa a los grupos de ciclistas, siendo la más notable la vuelta que dieron a la ciudad por los distintos barrios, invitando a las almas a conocer a Cristo nuestro Salvador. Nos gozamos mucho al ver el interés y las ansias de las gentes por la palabra de Dios. Nuestras lágrimas no pudieron contenerse al ver llorar las almas que escucharon el mensaje divino. Llegamos a 1942 y Osorno recibe a los pastores en su conferencia. Los ciclistas que dijeron presente fueron los de Bulnes, Ñuñoa y Rancagua. De esta última iglesia eran 2 hermanos. Uno de ellos el pastor Barrio, quien nos cuenta que salieron de Rancagua el 7 de enero, arribando a las conferencias el 19, después de 13 días, trabajando en 54 pueblos y 70 predicaciones. El himno de los ciclistas parte encomendándose al Señor, y este salir en el nombre del Señor muchas veces ha resultado en experiencias donde se ha hecho palpable su presencia, como esta misión de los hermanos de Rancagua. Y dice que eran muy cansados y también fuera de cansado con hambre también, 2 cosas. Y va un carretelero con una yunta de bueyes y ellos pasan la carreta y le dice el carretelero: échenle, guachito, que el 3 va ganando. Entonces llega, se miran con el hermano Torres, los 2, pero si somos 2, el Señor va con nosotros, y los toma el Señor, y se les va el cansancio, se le va el hambre, y llegan a Correa.
Los ciclistas de Sargento Aldea, Lira y Yapela en gira en 1950 en grupo de 15 fueron contados en número de 16 por una hermana de Salamanca, e incluso una persona que no era de la iglesia también contó 16 en voz alta, produciendo gozo y alegría entre estos esforzados hermanos que podían comprobar que el Señor iba con ellos. Una misión que hicimos al norte, a Coquimbo. Teníamos que irlo en tren de aquí para allá y de vuelta venirnos en bicicleta, pasando por distintos lugares. Veníamos pasando nosotros, éramos 13 los ciclistas nosotros. Si os sabían que éramos 13 los que andábamos esa vez. Entonces, veníamos pasando para acá y cuando siento un niño que dice, ¡oh, yo los conté! ¡Van 14! Dijo. Entonces yo me alegré porque realmente dije yo, el Señor va con nosotros. Pues. Durante este año, los ciclistas de Valparaíso realizan una gira a Casablanca donde vieron la gloria de Dios. A la mitad del camino, un camionero se ofreció a llevarlos, diciéndoles que con gusto transportaba a los evangélicos. De este modo llegaron temprano a su destino, donde tuvieron una hermosa vigilia. Los camiones se transformaron en una señal de la compañía de Dios en la ruta para los ciclistas. Es una misión de otro hermano, que él tenía un hermano que se llamaba Ramón y tenía un camión. Entonces cuando iban cansados, el hermano empezó a orar al Señor. Señor, manda a Ramón, Señor. Y aparecía Ramón. Lo echaba todo arriba del camión y se iban. Y quedó ese dicho. Había un hermano antiguo en la cisterna y cuando salimos de esa misión larga, él iba también, es el más antiguo de la iglesia. Lo sentía que decía, Ramón, prepara un camión. ¿Y qué es lo que está rezando usted, hermano? Estoy llamando a Ramón, pues me dijo, parece que llega un camión. Y ligerito llega un camión, pues hermano. ¿Y para dónde van? Vamos a tal parte. Bueno, y se van con nosotros, los llamo. Ya, pues. Así que los hermanos tiraban todas las bicicletas arriba. Sí, también, pues. Y yo ya tan cansado. Señor, mándame a Ramón, Señor. Mándame a Ramón, Señor. Y en ese tiempo los camiones no son como ahora que pasan a 90, 100 kilómetros. Los camiones en ese tiempo cargados no corrían 35, 40 kilómetros. Y tanto clamar, mándame a Ramón, Señor, hasta que siento el rugido de Ramón. Y mira hacia atrás y viene un camión. Y pasa el camión, tiene que ir sus 35, 40 kilómetros. Ayúdame, Señor. Y pasó el camión al lado mío, me paro en la bicicleta y trato de chuparme la rueda. Chuparme al lado del camión, atrás. A 30 centímetros del parachoque del camión. Porque ahí el viento te chupa a ti. El viento te chupa y va aliviadito. Tenéis que pedalear, pero muy poco. Casi anduve todo el camino chupado a ruedas, guiándote por el puro ruido del motor. Es decir, cuando el motor dejaba de funcionar, para atrás. Y después para pillarlo era lo bueno otra vez. Hasta que, oye, que quedó cosa corre bien ahí. Varias veces pedíamos al Señor que mandara a Ramón y aparecía Ramón, aparecía el camión. En 1943 la conferencia nuevamente se realizaba en Sargento Aldea y los voluntarios ciclistas de Talca, Calera y Valparaíso dijeron presente. El pastor Arturo Pérez escribía de ellos. Estos grupos de esforzados obreros cristianos hicieron un precioso trabajo de evangelización en los diversos pueblos que pasaron. A la conferencia de Salamanca en 1944 asistieron junto a pastores muchos hermanos y hermanas, entre ellos los ciclistas de Rancagua, Calera, Ñuñoa y Sargento Aldea. El periódico El Reflector así narraba esta hermosa asamblea. Por trenes, autos, camiones y brigadas ciclistas llegaron miles de fieles a tomar parte de este torneo religioso, desde todos los puntos de la República. La reseña del fuego retrata muy bien el trabajo espiritual realizado por estos voluntarios. Mientras los pastores celebraban sus reuniones oficiales,
Los diferentes cuerpos voluntarios se dirigían ordenadamente a dar una batida general por todas las calles de la ciudad. Este trabajo de evangelización hizo que las reuniones fueran extraordinariamente concurridas, excediendo en mucho las 1000 personas, notándose entre ellos la presencia de connotados vecinos de la localidad. Puente Alto recibía la conferencia de 1945 y 50 ciclistas de Osorno, Bulnes, Linares, Rancagua, La Calera, Quillota, Viña del Mar, Sargento Aldea y Salamanca se daban cita. El día sábado, todo este hermoso grupo hizo un desfile por las calles de Puente Alto, llevando las buenas nuevas de salvación para las almas, viéndose gran interés en las personas. Termina el relato diciendo: cada día aumenta más el hambre y sed de justicia. Muchas veces los ciclistas salían en misión a pesar de estar enfermos, y nuestro buen Dios obraba en ellos, sanando sus dolencias. Así lo relata el hermano González de Valparaíso, quien en 1945 dio una gira de ciclista a Casablanca, a pesar de haber chocado con su bici, luego que se cortaran sus frenos en una bajada. A pesar de los dolores y hematomas, se subió a su máquina y en el lugar de destino de la gira, por la imposición de manos de una anciana, fue sano, volviendo recuperado y gozoso de esta misión. La misma experiencia nos relata el pastor Barrios en una gira de ciclistas de Rancagua hacia el puerto de Matanzas en febrero de 1946. El Señor le sanó de una grave afección a la cabeza que padecía por más de 10 años. Nos cuenta que después de haber transcurrido un mes de tan bendita gira, se encuentra completamente sano y contando las grandes cosas que Dios ha hecho con él. A la conferencia de Gorbea de 1946 llegaron los ya conocidos ciclistas de Rancagua, Sargento Aldea y Los Andes. Era común que en el trayecto visitaran distintas iglesias, y así relatan su visita a los hermanos de Victoria. El domingo 6 de enero llegaron los ciclistas de Los Andes. En sus rostros tostados por el viento del sur había la huella innegable del esfuerzo y el sacrificio vivo al que venían sometidos sus cuerpos. Concluía el relato diciendo que estas visitas han sido un hermoso ejemplo tanto para los que no conocían la luz de Dios como para aquellos de los nuestros que desean tener un verdadero espíritu cristiano. Parte de este grupo de Los Andes fue el pastor Samuel Martínez, que nunca más se bajó de la bicicleta. Y él lo contó una experiencia también, después, dijo. Aquí, dijo, una vez tengo que devolver un grupo de un ciclista, dijo. Cuando me vieron que yo, ¿cómo se llama? Los llevaba adelante, para dirigirlo adelante, y ahora uno de los hermanos que era él dijo, Lorea, el topollillo que hay allá, mira el topollillo. Después cuando llegan allá, saludaron y toda la cuestión, le dijo. ¿Y cómo le fue con el topollillo? Le dijo. ¿Saben, hermano? Ustedes no son misioneros, le dijo. Así que mejor que se devuelvan, le dijo. Así que los devolvió. Por decirle topollillo al pastor. Los ciclistas de Sargento Aldea, yendo a estas conferencias, vivieron una experiencia que se hizo común para estos grupos de misioneros exploradores. Al llegar a Mulchen, al anochecer, se sentaron en la plaza y se disponían a dormir ahí, ya que no había hermandad en esa localidad. Cuando llegó un señor a buscarlos, diciéndoles que Dios le había revelado que esos misioneros dormirían en su casa, pasando la noche bajo techo y recibiendo alimento que les sirvió para continuar su trayecto. Esta misma experiencia la vivían los 4 hermanos de Rancagua al pasar por Rapel y preguntar en una casa por pan. La dueña de casa les hizo pasar y los recibió con un banquete. Resultó ser cristiana y que Dios le había revelado que 4 de sus hijos vendrían a comer junto a ella. Volvieron gozosos luego de pasar por 60 lugares diferentes y realizar más de 160 predicaciones al aire libre. Veníamos subiendo una parte, un lugar, y no se veía nadie. Entonces, alto, le dije, vamos a orarle al Señor aquí, que lo después para llegar a donde vamos, si no, lo vamos a pasar mal. Ya, todos llegábamos a llorar ahí, porque, claro, afligía, pues, hermano, y ya lo sentíamos solos, ya, pues. Cuando estábamos orando, ¿sí? Ya, amén, y los paramos, y ya vi una hermana con un canasto de durazno al lado. Hermano, le dije yo, le dijo, hermano, le dijo, ahí está, le mandó el Señor. ¿Y de dónde vio usted? Allá abajo, en el bajo allá,
De allá lo sentimos nosotros que estaban orando ustedes. Y nos trajo, como le digo, un canasto con durazno para comer. Esas cosas las hace el Señor solamente, por hermano. Para la conferencia en Linares de 1947 participaron los ciclistas de Sargento Aldea, Ñuñoa, Puente Alto, Calera, Rancagua y Talca, haciendo un total de 43 ciclistas voluntarios que llevaron la preciosa simiente para esparcirla por todos los pueblos que rodean a Linares, Los Cristales, Colbún, Yerbas Buenas y El Sausal. Se comienzan a desarrollar misiones varias. Los ciclistas de Salamanca emprenden en julio una larga misión por las iglesias de la Quinta Región, haciendo un total de 355 kilómetros. Destacaban que a pesar de todos estos kilómetros no habían tenido ninguna pana y tampoco tuvieron que poner ningún parche, algo impensado para lo malo de los caminos de esos tiempos. Mientras los ciclistas de Concepción realizan una gira Bulnes donde Dios le entrega a un hermano el himno que hasta el día de hoy acompaña a los ciclistas como himno lema. El hermano Ivaca, que me acuerdo, habían 2 hermanos Ivaca que todavía salen en la revista en las páginas antiguas. Él había sido el fundador del grupo de ciclistas en Concepción. Cuando tuvo la reunión ahí, anoche el Señor me regaló un himno para los ciclistas. Y el himno y la música, porque dijo, este es el himno, y lo cantó. Yo no sé si lo cantó de memoria o lo cantó mirando, pero una y otra vez, muchas veces que todos lo aprendimos los de la iglesia. Yo también me lo aprendí. Ahora han cambiado muchas palabras, sí. El himno de los ciclistas, cuando yo me lo aprendí, y la inspiración que dio el Espíritu Santo, el que lo hizo el himno, el que en nuestro lema es peladear. En nuestras máquinas vamos lejos el Evangelio a predicar. Ahora lo han cambiado. Este canto se ha transformado en el himno de guerra de los ciclistas, de todas las denominaciones pentecostales. El contexto general del himno habla de todo lo que es un ciclista. Le habla, como se llama, cuando va en la misión, cuando llega a la misión, cuando trae, como se llama, las bendiciones del Señor. No, por eso yo digo, es el himno de guerra de los ciclistas. Y qué mejor que sea el himno de guerra de la Iglesia Evangélica Pentecostal y que los demás lo hayan adoptado para ellos, mientras le sirvan al Señor. Somos ciclistas de Jesucristo y nuestro lema es predicar. En nuestras máquinas vamos lejos, el Evangelio a pregonar. Llegamos a la conferencia de 1948, la primera del grupo de ciclistas de Concepción, y como tal dejaron el relato de su viaje en la revista. Nos cuentan que fueron 24 ciclistas los que asistieron a esta asamblea, hermanos de Rancagua, Ñuñoa, Calera. Los ciclistas de Concepción recorrieron más de 740 kilómetros en la sumatoria de ida y el retorno a sus iglesias. En la conferencia de Calera de 1949 se menciona que los ciclistas de los Andes, Valparaíso, Concepción, Sargento Aldea y San Fernando llevaron a cabo una amplia labor de evangelización en los pueblos cercanos y una misión a la Ligua el jueves 20 donde partieron a las 3 de la madrugada 52 ciclistas para evangelizar ese pueblo y localidades intermedias, volviendo tarde en la noche luego de más de un largo día ofrendado al Señor. El 5 de marzo de 1949, y uno de los primeros hermanos ciclistas de Calera, el hermano Guillermo Raúl Pérez, ahora pastor de Valdivia, formaba el grupo en su iglesia, Atalaya del Rey. Este cuerpo Dios lo bendijo con 3 futuros pastores en su directiva: el pastor Arturo Nauto como vicepresidente, el pastor José Sixto Reyes como secretario y el pastor Jorge Nauto como tesorero. De sus filas también salieron los pastores Luis Carrillo y Zacarías Elgueta. Para las conferencias de Ñuñoa 1950, el grupo continúa creciendo. Esta vez fueron 80 misioneros ciclistas de las iglesias de Concepción, Parral, Talca, San Fernando, Calera, Viña del Mar y de los Andes, que venían de vuelta de una gira de evangelización en Puerto Montt. Estos hermanos ciclistas, según el propio relato en El Fuego, animaron el ambiente con sus alabanzas, experiencias y testimonios. Se empiezan a vislumbrar las casacas en esta década, como una manera de diferenciar a cada delegación de ciclistas, convirtiéndose en un distintivo que hasta el día de hoy perdura. Quien se la pone adquiere un compromiso con el grupo que debe mantenerse por siempre. Que la casaca tiene que ser respetada, porque es la casaca que le hace el Señor
para que salga a predicar su evangelio. Así es la cosa, po. Sí, po. Y igual que la bicicleta. Hay hermanos, por ejemplo, que tienen una bicicleta, la llevan para el trabajo, todo, y cuando van a salir a predicar, ¡ay, que está pinchado! ¡Ay, que tiene esto! ¡Ay, que tiene no, po. Y yo le pedí al Señor, dame 2 bicicletas, Señor. Uno para ir a trabajar y otro para servirte. Me dio como 3 bicicletas, Señor. Y la casaca que yo llevo, la heredé, ¿cómo se llama? Porque vi cómo mi padre, durante todo su periodo, durante todo el tiempo que le sirvió al Señor, le sirvió, ¿cómo se llama? Con un amor grande que solamente se lo da a Dios. En 1951 volvió la conferencia a la ciudad de Illapel y el periódico El Reflector anunciaba en la previa: los mejores oradores vienen a predicar el mensaje de paz espiritual y la buena nueva será oída en calles y paseos de nuestra ciudad. Y así fue. Cerca de un centenar de ciclistas se dieron cita. La Cisterna, que fueron los primeros en llegar, Rancagua, Coquimbo, Ovalle, Los Andes, La Calera, Viña del Mar y Salamanca, realizando un intenso trabajo de predicación donde se alternaban con las hermanas mañana y tarde. Es importante entender la sociedad a la que nuestros hermanos predicaban. Las casas eran bastante pequeñas y las familias grandes, por lo que la vida se desarrollaba en las calles, y ahí, donde se desarrollaba la vida, estaban los hermanos, en medio de los juegos de los niños y las conversaciones de adultos en la calle tomando el fresco. En las conferencias de Buin de 1952 los ciclistas también dijeron presente, y así describe el corresponsal su presencia en las impresiones de la conferencia. Alegría había en los corazones de los presentes al anunciarse la llegada de los misioneros. Ciclistas de Osorno, Temuco, Concepción, Valdivia, etc., no trepidaron en afrontar las dificultades de las grandes distancias para poder estar presentes en la gran reunión de los hijos de Dios. Era común cubrir muchos kilómetros en bicicleta, y como tal debía cumplirse un itinerario de kilómetros diarios para llegar en tiempo y hora a la meta. Era pedalear. Nosotros sacábamos la cuenta qué distancia había entre iglesia y iglesia. Ya. Por ser si de aquí a... Un ejemplo nomás, pues si de aquí a... Allá, pongámosle ¿cuántos kilómetros habrán? 80 kilómetros, 100 kilómetros. Nosotros sacamos la cuenta. Ya pongámosle 100 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Tenemos que saber estar en 5 horas en Yayay. Nada de descanso. Yo los pescaba del sillín atrás, los tomaba del sillín y me iba hombro con ellos tirando. Kilómetros y kilómetros. Me cansaba yo, los pescaba otros. En 1953, en la ciudad de Quilpué, junto a los pastores se daban cita a los ciclistas de Sargento Aldea, La Cisterna, Talca, Concepción, Rancagua, Los Andes, Buin, Yoyeo, Salamanca, Valparaíso, Talcahuano, Illapel y San Fernando, totalizando 160 voluntarios. El corresponsal escribe: su presencia dedicóse a trabajos concentrados de actividad con predicación y oración alternada entre hermanos y hermanas, con las nuevas de salvación tanto en el local principal como igualmente en calles y pueblos vecinos, como Valparaíso, Viña, Quillota, Calera, y aún a Yayay se llegó con las visitas, dejando este dulce ambiente de gloria de los representantes de la obra del Señor. En 1954 el turno fue de Chillán, y así describe el corresponsal este evento: como un imán poderoso atrae a pastores desde lejanos puntos del país, los mismos ciclistas, quienes sin escatimar tiempo gastan 5, 10, 15 o 20 días en ir y volver a sus respectivas iglesias. Fueron más de 215, fuera de los de Chillán, con sus blusas o camisas distintivas, dieron una nota espiritual de sacrificio y de alabanza. Los de Sargento Aldea enviaron un grupo de 10 que recorrieron desde Puerto Montt hacia Chillán. Otro grupo recorrió los pueblos vecinos a Concepción y un último grupo vino de Santiago a Chillán. Por otro recorrido, más de 30 de una sola camiseta, y así el gozo de todos estos ciclistas se comunicaba a todos los que oían sus alabanzas. El ofrendar un mes para asistir a estas giras o misiones de verano era algo común. ¿Qué motivaba a estos hermanos a dejar familia y muchas veces un trabajo independiente que era de pago diario para servir al Señor?
Un hermano ciclista de Caimanes escribía el motivo que lo impulsaba a salir en gira. Nos cuenta que los zapatos no le duraban porque los cambiaba por licor, e incluso los vestidos de su esposa, y vio llorar a sus hijos por necesidad, que en el mundo ni un cuchillo podía tener para desempeñarse como zapatero. Hoy, Dios le había dado un buen taller y una buena bicicleta para servirle a él. Terminaba con un corito que había escuchado cuando aún no se convertía. Dios me sacó de los vicios, de esa ruina tan fatal. Padres contentos, madres gozosas y alegres esposas alabarán. Yo me gozaba cuando escuchaba esas experiencias y trataba de imitar y hacer lo mismo también. Porque uno cuando se entrega al Señor, esto es todo para el Señor. Pues. Aunque lo critiquen, aunque digan que te deja la mujer en Bogotá, en vez de sacar la vacación y cuestiones. Pero la cosa no es así, pues. Uno le está sirviéndole al Señor. Pues. Eso sí, que mi pastor siempre decía, si van a salir a la misión, quiero que la casa primero la dejen ordenada. Usted sabe el significado de dejar una casa ordenada, te hace apartar usted 10, 15, 20 días afuera. Tiene que dejarla ordenada, ¿cierto? El pastor Jorge Rojas, insigne ciclista de Puente Alto, luego de 3 años de su llegada a la iglesia en Mendoza, forma en 1954 el grupo de ciclistas en esta iglesia. Esta comunidad, que había inspirado a los hermanos chilenos por allá por 1936 con su misión en bicicletas a Córdoba, comenzaba formalmente su funcionamiento 18 años después de esta gesta. En Puente Alto, 1955, se dieron cita a 278 ciclistas, muchos más que los 67 pastores que en ese tiempo asistieron. Destaca el pastor Linor Machea en su relato que los ciclistas cerraban la larga fila del desfile con más de 2.200 hermanos. Estos ciclistas hicieron su viaje a las conferencias ocupando varios días de camino, trabajando en él. Venían o convergían en Puente Alto por caminos diferentes, algunos cercanos a la cordillera, otros por las rutas que bordean las playas de nuestro extenso mar, dejando por todas partes la bendita simiente en cada corazón. Los caminos que recorrían para llegar a las conferencias en su mayoría no eran asfaltados, se hacían con el sistema macadam, que mezclaba arena con piedras compactadas con una apizanadora y agua para apretar la arena. Se hacía difícil, entre la disparidad de edad y experiencia entre distintos ciclistas, mantener el grupo pedaleando. Por lo mismo, existía un trabajo con muchas tareas asignadas para mantener la cohesión del grupo en la ruta. En la ruta siempre decíamos el que iba adelante, el que tenía que ir dirigiendo la cosa, los peligros, los semáforos, todas esas cosas, y no salirse de la ruta. Ninguno pasaba a ese que iba adelante. Ya. Cuando el de adelante, a ese le dábamos tiempo. Mire, usted, hermano, va a tirar, porque el que va adelante va cortando el viento. Claro. Y detrás nosotros íbamos pegaditos, la rueda no más allá de 10 centímetros, 15 centímetros, una rueda, la rueda trasera del hermano que va adelante y la de atrás, para no darle lugar al viento, pegadito ahí. Hay ciclistas que son un poco, que se desvían también. ¿Ah? Se desvían, entonces el jefe tiene que pararlo ahí y decirle que no. Claro. Con la misericordia de Dios lo tenía que pararlo y decirle, no. Y esa es una vez los carreteros paró. ¿Y ustedes para dónde van? Pero así con esa jugarreta que traen ahí, digo, van a llegar a una parte ustedes. ¿Por qué? ¿Qué jugarreta? Pero siguen pasando uno para adelante, otro para atrás. Que antes, no sé, ahora ya ha cambiado, pero antes era el hermano que era jefe de la misión. Ya. El jefe. Pero ahí se nombró un jefe de ruta. Es decir, cuando el grupo iba muy lento, póngale un diente más. Un diente más significa apurar un poco el trote. O cuando venían quedando hermanos cansados, quiten un diente. La extrema ciudad cordillerana de Curacautín recibía la conferencia en 1956, pero su lejanía no fue impedimento para que los ciclistas de Calera, Sargento Aldea, Renca, Puente Alto, Buin, Talca, Chillán, Lirquén, Coronel, Talcahuano, Lota, Lebu, Traiguén, Gorbea, Valdivia, Los Ángeles, Concepción, Temuco y Tomé dijeran presente. El pastor Juan Arias, en su reseña de la conferencia, escribía: al ser recibido por sus respectivos pastores, se podían oír gritos sollozos y lágrimas de gratitud y emoción por haber llegado sin novedad.
Llegar sin novedad, luego de tamañas travesías, no era un mero decir. Los caminos no tenían señalización, más que una carretera eran caminos rurales que unían pueblo con pueblo. Los ciclistas de Tomé relatan que ir a esta conferencia fue una misión dura para ellos, por no conocer el camino, lo accidentado de la ruta y el clima. Cerca de Curanilahue tuvieron que dormir a la intemperie, pues cerraron la huella, pero habían encontrado las pisadas de Jesús. Él estaba con nosotros, y seguimos ganando más conocimiento de predicar el Evangelio por los caminos más diversos y adquiriendo la práctica a la cual debe estar sujeto el ciclista de Jesús: comer y dormir donde se presenta la ocasión. El que iba de jefe de los 6 todavía está allá en Peñalolén, hermano Jarita. Y él dio la orden, dijo: donde vean agua, párense. Y yo vi agua, po. Era un agua que estaba, era una poza de agua que estaba detenida, tenía pasto verde encima, había una culebra muerta en el medio, algún auto, camión tiene que haberla pisado. Con la mano hicimos a un lado el pastito verde, tomamos agüita, nos comimos la lluvia y seguir peladeando. A las 5 de la tarde llegamos a Santa Bárbara. Ningún dolor de cabeza, ningún dolor de estómago, nada. Porque la palabra de Dios se cumple. Aunque dieron cosas mortíferas, no le hará daño. La conferencia en Sargento Aldea de 1957 marca el punto más alto de las visitas de ciclistas a las conferencias. Fueron 516 hermanos desde Antofagasta hasta Valdivia por el sur y de Mendoza por el oriente que se dieron cita. ¿Dónde recibir tal cantidad de visitas? Estos misioneros aceptaron con alegría su alojamiento en La Rubia. Hacen unas palmas de paja para los animales en el invierno. En esas palmas de paja, por debajo eran calentitas. Porque van echándole la palma de paja, después le van echando una sal para conservarla, y eso como que salía un vapor de la... Ese es con la rubia, me con la paja, porque la paja es color rubio. Esta sencillez para dormir sobre la paja fue un sello de estos concurridos eventos, donde más que la comodidad, el estar juntos en armonía era lo primordial. En Puente Alto 1945 se habilitó en el Estadio Municipal un verdadero campamento de campaña, con un templo, 2 amplios dormitorios y 2 comedores para atender 600 visitas. En Talca 1948 se habilitó el templo para que durmieran 100 visitas. En Calera 1949 las mismas carpas donde se comía se transformaba en el templo para las reuniones de noche, donde participaron no menos de 700 almas. Claro, los hermanos cuando fueron a Parral en esos años, entonces la iglesia estaba recién formándose seguramente, porque llegaron contando de que el pastor en la noche le dijo: ya, ahora la iglesia se va a convertir en el dormitorio. Así que dice que juntó de a 2 bancas y que los hermanos allá trabajaban en frazada, tejían frazada. Entonces ahí tenía harta frazada, así que ahí hizo las camas para los hermanos. De a 2 bancas, dice, ahí se acostaron los hermanos. En la conferencia de Osorno de 1958, el pastor Raúl Pérez nos contaba que asistieron 120 ciclistas. Durante esta década se comenzaron a incorporar grupos ciclistas en Argentina. En 1956, 8 ciclistas de Córdoba partían en tren 200 kilómetros de su ciudad para desde ahí comenzar a predicar acercándose a su iglesia. El 58 se incorporan los ciclistas de San Juan, a pesar de ser una zona donde, según el relato de ellos, es abundante el viento contrario, pero no hay quien detenga la gratitud de un salvado, ni la fatiga, ni la cuesta, ni el cansancio, menos el viento contrario. Por ejemplo, cuando íbamos al sur, en la Angostura, es tremendo el viento. Ahora no tanto, porque ahora han abierto más los cerros ahí por las carreteras, pero ahí no se podía pasar, el viento. ¿Por qué? Porque resulta que usted va en bajada, uno sabe que va en bajada, que va bajando una buena pendiente y tiene que ir parado los pedales y que no puede avanzar. Este viento contrario también lo vivieron los ciclistas de Villa Regina, cuando en mayo del 58 salieron en misión a Bahía Blanca. Ya en su segundo día de gira se encontraron con el famoso viento que impedía su avance. Como hombres de fe, se postraron ante el Dios de los infinitos recursos, rogándole que calmara el viento, y él lo hizo.
permitiéndoles continuar su viaje lleno de experiencias de ver la bondad de Dios en el clima, en la ayuda desinteresada al prójimo y sobre todo en el hambre de la palabra de Dios. Luego de 450 kilómetros, fueron encontrados por los ciclistas de Bahía Blanca, haciendo los 50 kilómetros finales en compañía de estos hermanos. Este hermoso año de bendición para los ciclistas argentinos culminó con la visita de 7 hermanos ciclistas de Quilmes a la conferencia en Córdoba, saliendo el día sábado 13 y llegando con mucho gozo el jueves 18, acompañado por los ciclistas de Córdoba que los salieron a encontrar. Durante este año ya podíamos hablar de 6 grupos de ciclistas formados en la Argentina. Gloria a Dios por esta hermosa bendición que traspasó rápidamente fronteras. (1959) Ilota recibía 317 ciclistas de 30 iglesias. La ciudad se vio invadida por un mar de hijos de Dios que no desperdiciaron la ocasión de predicar el Evangelio. Esta fue la última iglesia que vio la bendición de los ciclistas y la evangelización como parte fundamental de los objetivos de la conferencia, como lo dice el Fuego de enero de 1946. En un escueto comunicado se informaba que el alto cuerpo de pastores presbíteros, considerando la gran multitud de visitas, acordaba que desde la próxima conferencia no asistieran más los grupos de ciclistas. Se ponía fin a 21 años ininterrumpidos donde se pasó de 3 delegaciones en Illapel 1938 a más de 30, de 30 iglesias en Chile a 82 pastorados. Y gracias a que estos grupos fueron parte activa de las conferencias, donde los pastores pudieron ver la bendición que traía el sacrificio de anunciar el Evangelio en bicicletas, se pudo masificar rápidamente su implementación en todo el país, trayendo bendición a todas las iglesias. El comunicado argumentaba que podían durante todo el año hacer sus giras, lo que era cierto, pero con esta decisión se perdía algo intangible, y que era otra de las características que distinguían las conferencias de la Iglesia, expresada en el Fuego del año 46. Y era la mayor comunión entre las distintas iglesias, que durante una semana vivían una íntima y fraternal vida espiritual en la común fe de Cristo, en sencillez de vida y con sinceridad de corazón, que hacía a la iglesia una a pesar de estar diseminada por muchos lugares. La iglesia cambia, pero lo que no se pierde es la palabra de Dios y el trabajo de amor de todos estos hermanos, ni tampoco se termina el poder de Dios que siguió llamando, salvando, hasta hacer de este país un lugar donde no hay rincón que no haya sido predicado. La mirada en retrospectiva genera satisfacción por el deber cumplido. Ellos cuando iban de aquí de Maipú, cuando iban a la cisterna, y de la cisterna lo mandaban a los locales, en ese tiempo el local, de los valledores al local de la iglesia, de cisterna, iglesia. ¿Ah? Acá por este otro lado, Peñaflor, Padre Hurtado era el local de Peñaflor, iglesia. ¿Ah? Acá Maipú Central, Rinconada de Maipú, actual Maipú Poniente, iglesia. Entonces no fueron sacrificios en vano de esos ciclistas, sino que donde fueron a sembrar la palabra del Señor, ahí dio fruto. Pasando los años, esa parte de las Mercedes, como le digo, no había nadie. Después que yo ya no estaba en los ciclistas, fui con los voluntarios. Y lo grande, hermano, que yo llegué llorando. Yo llegué llorando a la iglesia porque de la casa eran como 5 kilómetros y de la casa empezaron a salir los hermanos ya unirnos al grupo. Llegamos un grupo grande a la iglesia de las Mercedes, ahora iglesia. Así que, ¿cuánto sería la honra, la gratitud hacia Dios y hacia uno que pudo predicar sin haber nadie y después haber tantos hermanos? Bendito sea el Señor. Queda también un grado de nostalgia al revisar estos escritos, porque es una iglesia que no conocimos y que durante más de 20 años hizo realidad Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Durante mucho tiempo la iglesia supo echar mano a la bicicleta
como el medio para cumplir la gran comisión. Y este método para entregar el Evangelio respondía plenamente a una sociedad que vivía su vida puertas afuera, en la calle por el hacinamiento y la ausencia de televisión en los hogares. La pregunta que queremos dejar es: ¿estamos hoy llegando con el mensaje de salvación a una sociedad que vive en la era de la informática? Dios nos dé la visión para responder al momento y lugar que vivimos.